Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo 1 al verso número 4. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 1 al 4. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Nos dice: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos, sí, de nuestro amado Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias, Señor, nuevamente de que usted haya placido poder en este tiempo, Señor, manifestar en medio de esta tu casa, en medio de este tu pueblo, esta palabra, Señor amado, que de seguro va a ayudarnos, oh Dios bendito, a poder entender un poco más tus caminos, Señor amado, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, porque a la verdad necesitamos de ti, Señor amado, cada día. Cada día, Señor, nuestro cuerpo amerita ser alimentado, ser atendido, vestido, ser odioso de una u otra forma, Padre, dándole la protección que Él te demanda. Así también, pues, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor amado, necesita el alimento cotidiano. Y Dios, por eso venimos aquí en esta poderosa noche, creyendo que tú tienes una palabra para nuestra necesidad. Señor, háblanos. Y aquí tus hijos te escucharán, no solamente para ampliar el conocimiento, sino para que esta palabra pueda calar hondo, pueda transformar, pueda renovar, Señor, aún nuestro entendimiento, Padre, para que sea, oh Dios, tu mente en nosotros. Gracias, mi Dios, solamente te damos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a predicar, sí, me costó un poquito poder establecer un tema en esta porción bíblica, pero vamos a hacerlo, sí, por el tema a manera de interrogante, sí, por el tema en su nombre, sí. Así que hoy vamos a predicar por el tema en su nombre, a manera de interrogante, sí, o de una pregunta. Mi amado, cuando leemos el texto bíblico, ¿qué es lo que encontramos en él? Yo quisiera de primera mano poder establecer el principio del por qué Jesús da estas palabras o da este anuncio a manera de una advertencia, porque cuando uno va al versículo, y de hecho si viene por favor nuevamente conmigo acá al capítulo 16, versículo número 4, el Señor le dice a sus discípulos: mas os he dicho estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando llegue, dice aquí, la hora o llegue el momento en que obviamente en que esto se vaya a cumplir, dice aquí, os acordéis de que ya os lo había dicho, o lo que es igual, os ya los había aquí advertido, ¿sí? Antes de que suceda. Mi querido hermano, ¿por qué Jesús dijo esto a sus discípulos? Cuando uno lee entre líneas, hablando del versículo 1 y versículo número 2, el Señor, hermano, utilizará, sobre todo en el verso primero, cuando dice tropiezo, utilizará un término bastante peculiar. Y para ello, mi querido hermano, usted se encontrará ahí con el término tropiezo. ¿Sí? Si vuelve a la lectura del verso primero, dice el Señor: estas cosas os he hablado. Mira que viene hablando de todo lo que mencionaba allá en el capítulo 15, sobre todo.
Quisiera rápidamente que usted venga al versículo 18. Rápido, pero así rápido de volada, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esto tiene un subtítulo o tiene un prefacio. No voy a leer todo ese texto porque eso ya lo hemos analizado, pero sí quisiera que recuerde el prefacio de esa porción bíblica. Dice ahí el punto. Y dentro de ese prefacio, mi querido hermano, el Señor dirá, entre muchas otras cosas, que los enemigos aún de los cristianos o de los que deciden entregar su vida a Cristo serán los de su propia casa. Y en otros evangelios lo va a corroborar, porque dice la Escritura que se levantaría el padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra, bueno, y en fin. Y los enemigos del hombre, dice la Biblia, serán los de su propia casa. Para los que tenemos conocimiento de Dios en su palabra, no nos es extraño esto, pero para los que no conocen la Escritura puede causar hasta cierto tipo de intriga y hasta duda y decir, ¿cómo es posible que mis enemigos estén en mi propia casa? Bueno, la palabra lo advierte así, y esto por una sencilla razón, por causa de la fe. ¿Amén? Pero de la fe genuina, no del cristianismo light ni de la religión tradicional que uno podría decir que se llena la boca diciendo que pertenece a tal o cual religión, pero en la vida cotidiana, en la práctica, vivimos como que si Dios no existiera. ¿Sí? ¿Quién no se ha topado con expresiones comunes que dicen, no, yo soy católico, apostólico, y le mete hasta la nacionalidad extranjera y romano, le dice de una vez? Entonces, pero en la práctica, de ahí que creo yo que hemos salido todos, en la práctica, hermano, es simplemente un cliché. En la práctica, un cliché. Porque ni siquiera como buenos católicos íbamos a la iglesia todos los domingos. Peor, mi amado hermano, decir que éramos practicantes del cristianismo católico. Mi amado, nos estaríamos mintiendo. Yo fui un católico, creo considerado en su debido momento medianamente fiel. Asistía a los domingos, era obligación, mi madre me mandaba y yo iba gustoso, no lo puedo negar. Sí fui hasta monaguillo de iglesia en su debido momento, estudié en colegio, escuela y colegio católico, y podría decir que yo medio practicaba el catolicismo. Pero el católico tradicional pasa cantando. Sí, defiende obviamente como que si fuese, sí, digo yo sacerdote, pero no lo es. Simplemente para él la Biblia es un libro más que lo tiene, pero está guardado y empolvado en medio de otros libros. Ahora, qué bien por el católico que sí practica su fe. Sí, diríamos que sería de aplauso, sería la verdad algo muy honorable de parte de él, honrar la fe en la que él ha depositado su creencia. Pero la mayoría, y estoy hablando de aquello, la mayoría, mi amado hermano, no practica lo que suele tanto decir o defender con su boca. Mi amado, el Señor sabía que cuando uno defiende la fe realmente de manera veraz, genuina, va a encontrar tropiezos, va a encontrar dificultades, y las primeras dificultades las va a encontrar en su propia casa, en su propio, digamos así, entorno social. Ahora, eso se dijo al detalle en estudios anteriores, pero en el capítulo número 16, los primeros 4 versículos, ahora el Señor extiende, diríamos así, el panorama afuera de nuestra casa, afuera de nuestra, digamos así, de nuestra zona de confort. Se abre hasta el mundo. Y es allí donde utilizará, mi querido hermano, el término versículo primero, si lo volvemos a leer. Estas cosas os he hablado, o te las estoy diciendo, para que no tengáis. No dice que no vas a tener dificultades. Las dificultades las vas a tener. Pero lo que Dios no quiere es que tengas tropiezo en esas dificultades. Es una cosa totalmente distinta o diferente a la intención de la cual Dios nos la está dando a conocer. El Señor no está diciendo aquí de que no van a haber tropiezos, lo van a haber, va a haber dificultades, pero asegúrate de que tú no tropieces en esos tropiezos. ¿Amén? Ahora, el término tropiezo
tropiezo si en el idioma griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en su gran mayoría en el idioma griego, en el término tropiezo utiliza un término especial que se lo podría decir en el español escandalizo, ¿sí? O el término escandalizar. No te escandalices, es lo que la verdad, traducido al idioma español, se podría entender con el término tropezar. No quiero que te escandalices, no quiero que de una u otra forma hagas bulla o hagas alaraca en función de la situación que está sucediendo. Mucha gente podría escandalizarse de hacer bulla porque algo de manera sorpresiva llegó a tu vida. Claro, de manera sorpresiva negativa me refiero, porque cuando las cosas son de sorpresa para bien, nadie se escandaliza, al contrario, la gente lo recibe con gusto y de hecho hasta lo anhela. ¿Quién no podría decir de pronto en su corazón, acercándose a su cumpleaños, ojalá que me hagan una fiesta sorpresa? ¿Y quién, diría yo, no se emociona si cuando llega a casa hay la posibilidad de que haya una fiesta sorpresa? Y si usted ve la suerte, dice, no es que de pronto ¡ay, la fiesta! No, usted dice, yo sabía que mi mamá iba a hacer una fiesta. Y la recibe con gusto, con gozo. Pero esto es todo lo opuesto. En el verso número primero dice, yo te voy a decir estas cosas con una intención. No quiero que cuando te ocurra, te escandalices de lo que va a pasar. ¿Qué cosa? Por los tropiezos, por las dificultades. Aún más, aquí hay algo que a la verdad sí llama muchísimo la atención y ahí es donde he concentrado el tema de esta noche. Recuerden que le he puesto, ¿con qué tema? Yo ya se lo dije. ¿Ah? Pero con el énfasis de interrogación, ¿no? En su nombre. ¿Sí? En su nombre. Es decir, en su representación, en su honor, ¿sí? Y esto tiene algo muy profundo, mi amado hermano, porque cuando yo me voy al versículo número 2, que es de donde he tomado la base para poder desarrollar este tema, mi amado, aquí hay algo bastante enigmático y escandalizador sobre todo. ¿En qué sentido? Cuando uno va al versículo número 2, lo primero que hace Jesús, sí, esto ya lo venía diciendo desde los capítulos anteriores y aún desde los otros evangelios. Cuando dice el Señor, os van a expulsar de las sinagogas, es igual al término de excomulgar, ¿sí? Sino que en el ámbito judío el término apropiado era expulsar. En el ámbito católico se lo entendería como excomulgar. Y excomulgar vendría a tener el sentido de que te van a separar de la religión, pero por fuerza, no por voluntad propia, sino por fuerza. Es decir, que la decisión no dependerá de ti, sino de otros. ¿Sí? Cuando se expulsaba, mi querido hermano, a un judío de las sinagogas o de la religión judía, era evidente de que en ese momento ya no participaba en nada de toda la liturgia o en nada de los beneficios, obviamente, sin de la religión judía. Y mira que la religión judía vivía en torno a la religión. ¿Sí? No es como nosotros acá en el occidente. En el occidente la religión forma parte, si acaso, forma parte de una de las muchas tareas o responsabilidades que tiene un ser humano en este lado del mundo. Pero en el oriente, en la región oriental, la religión no es una actividad más, es el todo de la vida del hombre. Y mira que cuando hablo de esto, no me limito a la religión tradicional. Esto, mi amado, sobre todo tiene un mayor énfasis para un judío, sobre todo ortodoxo, y para los practicantes del Islam, que son, mi amado, de hecho, una de las más grandes religiones del mundo. ¿Sí? Ahora, usted tiene que entender, mi querido hermano, que para ellos la religión no es, insisto, no es una agenda, no es una actividad, una agenda de un hombre. La religión es prácticamente el eje central de vida. Quiero que entienda esto. Para ellos, su trabajo se mueve en función de ese eje. Sus relaciones conyugales se mueven en relación de ese eje.
Si sus actividades comerciales se mueven en relación a ese eje, en nosotros pasa todo lo contrario. La religión es una opción, si acaso. Y para otros puede ser una normativa impuesta, pero no tiene preponderancia de manera, digamos, a manera de obligación o de obligatoriedad. Es una opción. Si quiero voy el domingo y si no, no voy. No pasa nada. No me siento culpable, por decirlo de alguna forma. No me siento acusado, no me siento menos. Pero para la religión oriental, mi amado, el vínculo de la religión es otra cosa. Para ellos, mi amado, todo va en función de la religión. Todo, absolutamente todo. Familia, en este caso, trabajo, estudio, todo, mi amado. No hay nada que no gire en torno a qué cosa, a su religión. Entonces, dicho esto, mi querido hermano, para nosotros esto sí choca, porque para nosotros la religión es una opción, o por lo menos para la mayoría. Pero para la minoría que ha asumido el aspecto religioso como algo vital, como algo realmente importante, entonces las palabras de Jesús sí cobran un peso de asimilación, como para poder decir, entiendo lo que Jesús quiere decir. Ahora, imagínate, ¿qué es lo que a la verdad nos mueve a nosotros en este lado del mundo? El dinero. De ahí que el trabajo se hace algo vital. Todo en nuestro entorno va en función del dinero. ¿Sí? El trabajo de ahí se hace una actividad casi que sagrada. Pero para los orientales es distinto. Lo sagrado no es lo laboral, no es el dinero, es lo religioso. Dicho esto, volviendo al Evangelio de Juan, capítulo número 16, verso número 2, luego de la advertencia del verso 1 que ya le hemos dado la connotación aquí. Verso 2 dice, los van a expulsar de la sinagoga. Para ellos es como que si los boten a la calle. Es como que si se le estuviera diciendo a uno de nosotros, es que te vas a quedar sin trabajo. Ahí sí sabe, no, ahí sí para la prueba. Imagínate que alguien te diga, mira, si cometes una falta, te boto del trabajo. ¿Quién no le dice a sus hijos, oye, el trabajo hay que cuidarlo? Sobre todo, sobre cualquier cosa, al trabajo hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Entonces, cuando se habla de la parte financiera que implica el trabajo, si la Biblia te dijera, te van a expulsar del trabajo, hoy te estarías así en el mensaje. Como cuando a las mujeres se les dice, vamos a hablar acerca del cáncer de mama. Así todas las muchachas, todas las mujeres. Atentas, ni pestañean. El hombre bosteza, se distrae, comienza a contar las hormigas en el suelo, hasta el momento en que se les dice, y en este momento, ahora cambiando de tema, vamos a hablar acerca de la próstata. Ah, no, todos los hombres prestan atención. ¿Por qué? Porque te interesa el asunto. Entonces, para los orientales, expulsarlos de la sinagoga es un tema vital. Algo que a la verdad a cualquiera, por muy ocupado, por muy distraído que esté, va a captar su atención. Jesús le dice, los van a expulsar de las sinagogas. Adicionalmente a esto, dice la Escritura, aún viene la hora o viene el tiempo, a eso se refiere, viene la hora o el tiempo cuando cualquiera que inclusive los llegase a ¿qué? A matar, es decir, a asesinar, va a pensar que cuando lo haga, rinde servicio a Dios. Y esto a mí sí ya me quedaron los cables, como dicen algunos. Y digo, aquí hay algo de Dios para la iglesia. De ahí viene el tema, ¿sí? En función de esta expresión de Jesús. Cuando básicamente se dice en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. ¿Nos van a matar? Pero si la fuente bíblica, no importa si tu Biblia, mi amado hermano, es la Reina Valera del 60 o creo que la mayor cantidad de personas utilizará la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que se la lee, de hecho, en ámbitos
católicos normales o la nueva versión internacional, amado. En ninguna Biblia se podría decir que no exista algo que se asemeje a Dios, que se lo vincule con el amor y que se lo vincule con la piedad y la misericordia. Pero Jesús en este momento, en el versículo 2, nos está diciendo: en el nombre de Dios la gente te va a matar. ¿Cuál Dios? El Dios que yo conozco, el Dios al cual sigo, sí, en ese mismo Dios. ¿Por qué? Sería la pregunta a seguir. ¿Por qué alguien podría llegar a levantarse en contra de otro ser humano para darle muerte, pensando que al hacerlo está sirviendo a quién? Está sirviendo a Dios. Ahora, quiero ir de menos a más. De menos a más. Y esta expresión que le digo va a ir, mi amado, relacionada a ejemplos de la Biblia. Y luego me pasaré a ejemplos propiamente de la historia. Voy con los primeros ejemplos. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, si ven conmigo, quisiera que me acompañes al Antiguo Testamento. Quisiera ver una referencia aquí, basada en el Antiguo Testamento. Para ello te invito al segundo libro de las Crónicas. He querido ser algo selectivo para esto, porque no en toda la Escritura vamos a ver ejemplos de esta naturaleza, pero sí los hay, claro que los hay. Pero ahí me ha tocado rebuscar un poquito. Cuando voy al segundo libro de las Crónicas, no Corintios, sino Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo número 18. Acompáñame, por favor. Está después del libro de los Reyes. Recuerden que viene Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda, y de ahí viene Crónicas, primera y segunda, segundo libro. ¿Lo tiene ya? Segundo libro de las Crónicas. En el capítulo número 18, vamos a ver en este pasaje bíblico, mi amado hermano, las dos tendencias de las que posiblemente se podría atribuir que se hablan allá en el Evangelio de Juan. ¿Lo tiene ya? Segunda de Crónicas, capítulo 18. ¿Cuál es el contexto? Aquí hay dos religiosos. Dos. Uno de ellos es conocido como Sedequías. Y otro como Micaías. Se parecen, pero no es igual. Sedequías es el primero, Micaías es el segundo. Sedequías pertenece al orden, obviamente, religioso de su época. Este hombre, mi amado, defiende a capa y espada, como todo buen religioso, que la palabra de Dios siempre salga a defensa del ministerio y a defensa del pueblo. Micaías, por otro lado, es un profeta que Dios ha levantado en medio de su tiempo y que advierte al pueblo a través de ciertas sentencias divinas que le da Dios la facultad en su revelación de dar, para que él a su vez se la dé al pueblo. Pero existe un problema. Las palabras de Micaías no concuerdan con la religión tradicional de su época. No concuerdan. Y como no concuerdan, entonces las discrepancias comienzan a salir en medio de los grupos religiosos. Pero lo que es peor, el grupo que hacía mayoría, que era el grupo de Sedequías, al ver que lo que decía Micaías no encuadraba con lo que ellos pretendían creer, llamado, se alzan contra Micaías, hasta el punto de que lo comienzan a agredir, lo comienzan a golpear, lo comienzan a vituperar. Y eso, mi amado, ellos, hablando de Sedequías, su grupo, que era la mayoría, todo esto en nombre de quién. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Porque ellos creen y piensan de que son los representantes del Señor. Y claro, si usted le pregunta a un sacerdote, o le pregunta a un pastor, o a un ministro, y le dice, usted
representante o a qué represento aquí en la tierra. Y cualquiera de los tres le va a decir que somos un representante o un vocero de Dios en la tierra. Sencillo. ¿Sí? Y dependeríamos obviamente de nuestra postura, porque el Señor nos llamó y ha puesto esta función, que es una función a la verdad muy honrosa, pero también muy delicada. Sí, muy delicada. No todos a la verdad podrían, sí, por más que lo deseen, hacer este tipo de trabajos. Porque más allá de cualquier otra cosa, esto es un oficio, le guste o no a la gente reconocerlo, ¿verdad? Aun cuando la gente, cuando siempre lo he dicho, cuando nos pregunta, a veces en una especie de encuesta o cuando vamos a hacer algún trámite en algún banco, lo primero que nos preguntan es, ¿usted trabaja? Y la pregunta y la respuesta letra es claro que sí. ¿Dónde trabaja? ¿En una iglesia? ¿Qué es usted, pastor? Sí, pero dígame en qué trabaja. Ya le dije. Porque para mucha gente esto no es trabajo. Pregúntele a un sacerdote católico si lo que hace es un trabajo o no. ¿Qué cree usted que le dirá? Él le dirá que sí. Pero este tipo de trabajos no tiene penosamente qué cosa allá afuera. No tiene aval, no tiene garantías, ¿sí? Pero para Dios sí las tiene. Ahora, dejando claro esto, pero era necesario dar estas aclaraciones. Cuando se lee en Segunda de Crónicas, capítulo número 18, venga conmigo, por favor, voy a leer desde el versículo número 17. Verso 17. El rey de la época era el rey Josafat. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Verso 17. Y el rey de Israel, ¿sí?, dijo a Josafat, no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Perdón, el rey no era Acab, perdón, sí. Y dice el versículo número 19, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió, ojo con esto, un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Ahora, ¿cuántos recuerdan la enseñanza de ayer? ¿Cuántos recuerdan el significado del término inducir? Ya lo estudiamos. ¿Qué significaba? Inducir es incitar o animar para que alguien haga algo. ¿Amén? Ahora, ¿quién inducirá? ¿Quién incitará? ¿O quién le animará a que haga algo? Hablando de que Dios obviamente quería hacer algo aquí. Versículo número 20 dice aquí, salió un espíritu, obviamente que se habla de alguien espiritual, un ser creado por Dios, que se puso delante de Jehová y le dijo, yo le voy a inducir. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo lo vas a hacer? Y ese espíritu le responderá, voy a salir y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová, sí, versículo número 21, sí, y Jehová le dijo, tú le inducirás. Y no solo que lo harás, sino que lo lograrás. Anda y hazlo así. Ahora, ¿qué ocurre? Luego seguimos de esto. Hermano, todos los profetas de la época son inducidos a dar profecía falsa. Todos. Menos uno. ¿Quién era el menos uno? Yo le dije que habían dos profetas acá, o dos ministros acá. Uno era Sedequías y el otro era Micaías. Sedequías era, diríamos, la máxima representación de los profetas de la época. Pero Micaías, no, Micaías era minoría. Pero Micaías sí traía, ¿qué cosa? Palabra fiel de parte de Dios. Avanzo.
verso número 22. Y ahora le dice, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de estos tus profetas. Aquí está la confrontación, la explicación. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Verso 23. Entonces Sedequías, hijo de Keanana, se le acercó y mira cómo comenzó ya el asunto. ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo a Micaías? Dice la Biblia, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla. Posiblemente le dio o un puñetazo o una cachetada. Si lo abofeteó en pocas palabras y le dijo, ¿por qué camino se fue, dice aquí, de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, ¿qué acaso el Espíritu de Dios a mí me ha pasado de largo y ha venido a ti solo para darle a conocer la palabra y a mí no? Verso número 24. Y Micaías le responde, no le devuelve o no le paga de la misma forma. Micaías le responde diciendo, he aquí, tú lo vas a ver aquel día. Cuando entres, dice aquí, de cámara en cámara, es decir, de dormitorio en dormitorio, para esconderte. Entonces el rey le dijo, si tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle solamente ¿con qué? Con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías terminará diciendo, si tú volvieres, hablando del rey, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por ti. Dijo además, oíd pueblos todos. ¿Qué cosa? Todo lo que él ya había anunciado. Que los enemigos, llamados, vencerían al pueblo de Israel. Nadie le creyó. Pero él comenzó a experimentar por causa de la palabra de Dios sufrimiento, sí, por parte de sus mismos, diríamos así, colegas espirituales. Y es verdad, a Micaías, mi amado, lo cogen, lo tiran a la cárcel, más allá del palo que le meten, lo ponen como a preso de Alcatraz, lo ponen a pan y agua. Y ahí lo tienen. Saldrá el rey a la lucha, a la batalla, mi amado, y sufrirá una mortandad tremenda. Y a Sedequías, al estar enterado de esto, los enemigos se levantarán contra él, lo perseguirán y matarán también a Sedequías. Y luego, mi amado, mandarán a sacar a Micaías de la cárcel y Dios se va a glorificar. Bueno, en su debido momento con este hombre. Hasta ahí con el ejemplo. Otro ejemplo, vamos al Nuevo Testamento. Y quisiera tomar como ícono referencial de esta situación, y no podemos dejar afuera, obviamente, al gran Saulo de Tarso. Ven conmigo, por favor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, ¿lo tienen, Pedro? En el capítulo número 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, ya cuando este hombre había entregado su vida a Cristo y era reconocido obviamente ya como el siervo de Dios, él va a dar un testimonio delante de los reyes. Hechos capítulo número 22. ¿Lo tienen? En ese testimonio, mi querido hermano, Pablo se encuentra prácticamente frente a un gran concilio. Hombres de renombre estarán allí, mi hermano, listos para poderle escuchar en su defensa. ¿Por qué? Porque por causa del Evangelio, Pablo había, mi amado hermano, había pregonado enormemente la fe del Señor, y en la resistencia que le presentaron tanto los propios como los extraños, lo agarran y lo mandan a la cárcel. Pero Pablo manejaba una doble nacionalidad. En parte era judío y en parte también era ciudadano romano. Y como todo ciudadano romano, para poder, diríamos, tener ventaja sobre cualquier, digamos, situación normal,
él tenía la ventaja de poder apelar, sí, para poder ser, en este caso, enjuiciado, pero delante del mismo emperador romano. Y esto le daría a él la facilidad para que lo transporten de ciudad en ciudad hasta poder llegar a Roma. Claro, como era un juicio fuera de lo normal, fuera de lo común, porque se trataba en él aspectos religiosos, ¿quién más? Sí, en cada ciudad tenía curiosidad de saber qué es lo que le pasaba a este ciudadano romano. Y en uno de sus testimonios, Hechos capítulo 22, él dirá lo siguiente. Ven conmigo al versículo 1 hasta el verso 5, leo. Y dice, varones, dice aquí Pablo, ¿no? Delante de este concilio, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, es decir, lengua natal judía, guardaron más silencio. Ahí estaban sus acusadores, los judíos. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en una provincia romana, aquí está, Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de un gran hombre de renombre, judío, que era Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso, ojo con esta expresión, ¿cómo se consideraba Pablo a sí mismo? Era celoso de Dios, como hoy también lo sois todos vosotros. Verso 4. Perseguía yo y mira que está con mayúscula, perseguía yo camino, y le hago ahí un paréntesis antes de seguir leyendo, sinónimo de cristiandad. Así se nos reconocía al inicio a los cristianos, como los o los caminantes. ¿Por qué? Porque la iglesia, diríamos, era como una especie de comunidad gitana. No digo que eran gitanos, solo digo los asemejo. Era como una comunidad gitana que iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de casa en casa, cumpliendo estrictamente la ordenanza de Jesús. ¿Cuál es esa? Ir hacia dónde? Ir hacia Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta el último rincón. ¿Para qué? Para pregonar el Evangelio. Y eso les hizo ganar el título por la gente de los caminantes o los del camino. Luego en Antioquía, en una ciudad griega, se les llamará por primera vez cristianos, porque predicaban a Cristo. Pero hasta ese entonces, este era el título que se reconocía en ellos. Y dice aún más Pablo, versículo número 4. Mira, Pablo, el Tarso de la época, ¿sí? El defensor del celo de Dios, él perseguía, dice, este camino. Y lo perseguía, ¿hasta qué punto los perseguía? Hasta poderlos matar. ¿Usted sabe cuántos cristianos mató Pablo o Saulo en este caso? A veces se estudia la vida de Saulo sin esta connotación. Se lo ve simplemente como el hombre que fue encontrado en Damasco en una gran visión del Señor, y el Señor ahí le presentó su misericordia y vino a Cristo. Ya. No es lo que amado. Saulo era el mismo diablo. Saulo, mi amado hermano, y mire que le digo con este énfasis, Saulo era el mismo demonio. Era la mano derecha de Satanás. ¿Para qué? Para darle persecución a la iglesia. Era terrible. Por eso cuando Dios lo llama al servicio del apostolado, él, mi amado, al dar el giro, él dice, yo soy el peor, yo soy el último de los apóstoles. Porque sabía, como dicen algunos dando testimonio, yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Eso es lo bueno de la gracia. Que sin importar qué tan bajo llegues, cuando Dios te toca y Dios te quiere usar, amado, Dios puede usar de lo peor para poder hacer lo mejor con sus instrumentos. Amén. Y ahí es donde Pablo reconoce y dice, yo perseguí este camino y lo hacía hasta la muerte, prendiendo, es decir, tomando ahí a la gente, entregándolos en cárceles
y no importaba si eran hombres o mujeres. Eso le valía un pepino a él. Verso 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. ¿Sabe por qué? Porque él trabajaba para el sumo sacerdote de la época. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. En otra versión dice para que fuesen torturados. Eso es como para dar un indicio. Hay otro indicio más fuerte inclusive. Cuando, acompáñame por favor a Hechos 26, en el mismo libro, un poquito más adelante. Aquí Pablo ya está, mi amado hermano, testificándole a un rey, al gran rey Agripa. ¿Lo tienen? En Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, mira que hasta como prefacio dice ahí Pablo el perseguidor. No era Pablo, era Saulo el perseguidor. Pablo ya llamado, si de hecho su nombre significa, ¿qué significa? Pequeño. Nada más, pequeño. En el verso 9, léelo. Yo, dice Saulo, yo ciertamente había creído, ojo, porque esta fe, porque creen que es eso, una fe, una doctrina, si él la tenía, llamado, en plena certidumbre y convicción de que estaba haciendo lo correcto y sobre todo, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién? Imagínate que un padre agarre un palo y dice, en el nombre del Señor te voy a romper el ojo, porque esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué crees tú? ¿Qué dirán los hijos? ¿Está bien o está mal? ¿Seguro? Si el Señor dice que la vara no mata, que hay que madrugar para corregir al hijo. Ya, si se lo merece será, ¿no? ¿A qué no está este muchacho? Sí. ¿Te llama tu papá? ¿Te llama tu papá, tu mamá? Pues el Señor dice que el Señor dice, no yo. El Señor dice que el que ama también lo corrige. Si nuestros padres nos aman, nos deben corregir. Y hay muchos problemas de los padres que no corrigen a sus hijos y después se están quejando de que sus hijos viven desordenadamente. Bueno, eso es otra cosa. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mira lo que él creía, que en el nombre de lo que él creía, que era su Dios, que era Jehová, Yahvé, como usted lo quiera identificar en este momento, él pensaba que si al hacerlo defendía el honor y la gloria, porque era celoso, ya lo vimos, celoso de Dios. Él decía, contra Jesús hay que ir con todo, o contra todo, porque el nombre de Dios no puede ser blasfemado por el nombre de Jesús el Nazareno. Y aún más dice, lo cual, verso 10, también hice en Jerusalén. Yo, no otro, yo encerré en cárceles, no a pocos, ¿a cuántos dice? A muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué decía Pablo? Yo firmé, yo dirijo. ¿Quién se imagina a Saulo en esta faceta? Saulo era terrible. Qué curioso. Todo lo que él hacía, lo hacía en su nombre. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. Y dice la Escritura, y muchas veces, verso 11, mira, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, ojo, los forcé a blasfemar. ¿A blasfemar de quién? De Jesús.
Por eso es que cuando Ananías recibe la noticia de parte de Jesús diciéndole, ándate a tal lugar, a la calle tal, que te está esperando un hombre llamado Saulo, el cual ha visto que tú le vas a poner las manos porque se le ha mostrado que va a ser sanado. Ananías dijo, disculpa, ¿a quién? ¿Me explico? ¿A quién me mandas? Al perseguidor, al que ha hecho blasfemar, al que anda matando. Sí, a ese mismo, vaya. Era tremendo el asunto. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Todo esto Pablo lo hizo en su nombre. Sí, en su nombre. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, Juan capítulo 16, versículo número 3, Jesús no se equivoca. Jesús sabe lo que habría de venir sobre la iglesia. Y Jesús le dice a sus discípulos, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Iban a matarlos, a perseguirlos, a obligarlos a blasfemar, pensando que al hacerlo estaban dándole ¿qué cosa a Dios? Un servicio. Como que si Dios se hubiese sentido sumamente orgulloso de que alguien lo defienda hasta el punto de levantarse contra el prójimo y quitarle la vida. Todo esto porque se pensaba que se lo hacía en su nombre. Mi amado, pero hay algo todavía más trágico. Hoy mi intención, a la verdad, dentro de este estudio, no es minimizar o deteriorar la imagen de ninguna institución. No me gustaría que se haga contigo ni tampoco con nadie, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Estuve averiguando, y aquí yo sé que muchos de pronto va a causar algo de impresión. ¿Quién me podría decir a cuántos ha matado la Iglesia Católica en su nombre? Vamos, escucho números. Ojo, la Iglesia presente lo niega, pero no se puede tapar el sol con un dedo. ¿A cuántos cree usted? Y le voy a dar solamente indicios. Hubieron cerca de 8 cruzadas, denominadas cruzadas. Sí, para los que les gusta la historia, porque a los muchachos les encanta la historia. ¿Verdad que sí? Puedo preguntar libremente, ¿no? ¿Cuál fue el motivo principal de las cruzadas? Las cruzadas, dice, no sé, yo me conozco con las redondas. Las cruzadas no me suena. La raíz esencial de las cruzadas era el poder liberar las denominadas tierras santas, ¿sí?, para volverlas en este caso a recuperar por parte de la iglesia cristiana obviamente católica, ¿sí?, porque estaba invadida por el imperio musulmán o el imperio islámico, en cuyo caso vendría a ser algo muy semejante. Sí, pero eso es solo como para dar un indicio. Ahora, alguien me podría dar un número. ¿A cuántas personas han matado, dependiendo obviamente de lo que se cuenta acá, ya en el contexto propio de esta enseñanza, en función de que lo han hecho en su nombre? ¿Alguien podría dar un número? Vamos, tírenle ahora sí, adivinen. A los muchachos les encanta adivinar. A ver, vamos, a ver, por ahí. Tírenle un número hacia al azar. 15.000, dice. Vamos bien. ¿Algún otro numerito? A ver, déjame otro numerito. 18.000 han matado a la Iglesia Católica. Por acá vamos con los adultos. Déjame los Cristian Payos. Vamos, déjame un número.
250.000. ¿Quién da más abajo? Hermano, vamos, denme un número. ¿Cuánto? 200.000. Buscamos 200.000. Vamos, Anthony, que me está viendo de reojo diciendo, mire, dame un número, vamos, que después le ayuda a Yeshua. ¿Cuánto? 29.000. ¿Y eso qué dice usted? 500.000. ¿Quién da más? A ver, hermana, yo se le acuerdo que no me quita. Vamos. 200.000. Hermana Betty, tíreme un número. ¿Cuánto? 500, medio millón. Hermano Rómulo, debe de ser 1 millón, dice. A ver, hermano Doquelpín, vamos, tire el número. 1,5 millones. Hermana Reina. Después le pregunto a su hijo, pásale todo. Después le pregunto a Israelito también. 500, Israelito, póngale un número ahí. 750.000. ¿Quién da más? 6 millones. Bueno, eso fueron los judíos, pero mandados por los nazis. Agárrese de la hacienda. Fueron más de 50 millones de personas. Solo en las cruzadas murieron 30 millones. Solo en las cruzadas. Solo en las cruzadas murieron cerca de 30 millones. Hay algo curiosísimo, mi amado hermano, porque la iglesia tradicional niega esto. Así como los alemanes niegan que mataron a los judíos en los hornos. Lo niegan. Pero los hornos están ahí y 6 millones de judíos no aparecen. Mi amado, solamente como para que se dé una idea, en la guerra de los 30 años, que fue desde el año 1618 al 1648, entre católicos y protestantes, solo en esa guerrita solita murieron 7 millones de personas. Solo en esa guerra. Vaya, investiguen, muchachos, para que los padres vayan monitoreando. ¿Qué están viendo las cruzadas? Siga viendo, mi hijo, siga viendo. Mi querido hermano, lo triste de todo esto es que toda esta mortandad fue en su nombre. ¿Qué es lo que tú haces? Y vamos al plano espiritual. No podemos pasar por algo. Tú, mi amado hermano y hermana, ¿qué haces en el nombre del Señor? ¿Tienes algo que posiblemente valga la pena por el cual defender? Cuidado, defiendes el ministerio en su nombre y al mismo tiempo vas matando gente, pensando que lo que estás haciendo está bien. Hay gente que defiende el ministerio y lo hace en su nombre. Apenas se para en la puerta, usted no puede entrar, viene con aretes. Usted es hija del diablo, se parece a Jezabel. ¿Por qué? Porque el ministerio le ha dicho que esta es la pauta de poder entrar a la iglesia. Y esa persona, por la fe en el ministerio, cree que lo que hace es en el nombre del Señor. Y lo que obviamente pasa de largo por su corazón y su mente es que al negarle la entrada a alguien, mi amado hermano, para que escuche palabra de Dios, le está cerrando la posibilidad de la salvación a una vida. Y todo porque esa persona recibió una consigna de que en el nombre de Dios, gente pintada no entra. Y la mató. Porque posiblemente esa persona era el último intento que ella decía que iba a hacer para saber si verdaderamente Dios la recibía, toda desbaratada como estaba, o saldría de ahí a guindarse como una soga en una mata de la casa de su padre. Mi hermano, todo esto en su nombre.
Mi amado, hay que tener sumamente los sentidos espirituales muy despiertos para poder saber y reconocer cuándo realmente en su nombre se debe o no se deben hacer las cosas. Por eso Jesús advierte y le dice, no quiero que se escandalicen, porque habrá mucha gente que hagan atrocidades. Algo curioso como dato histórico, dentro de las grandes mortandades que hizo la iglesia tradicional, mi querido hermano, es que para poder llevarlas a cabo, motivaban a los ejércitos a darles las tan reconocidas indulgencias, que no era otra cosa más que el perdón por adelantado de cualquier falta que se podría cometer. Todo esto obviamente se volvió un desenfreno, y en el nombre de Jesús se mutilaba, se descuartizaba, prácticamente se desmembraba vivo, se partían vientres y las entrañas salían, mi amado hermano, a pretexto de que esto era en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas brujas fueron condenadas a la hoguera, sin serlo, pero quienes lo hacían pensaban que lo hacían en su nombre. Harán esto, dice el Señor, porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. ¿Y en qué sentido lo dijo? ¿A qué se refería que no conocía? Mi amado, el Señor, y ven conmigo a la Escritura, vayamos a los evangelios, porque creo yo que ahí está el eje central de esta enseñanza. Dice la Escritura, en Marcos capítulo número 3, Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, solo para dar una referencia nada más. En un día de reposo, Jesús atendió a un hombre que había asistido a una sinagoga, o a lo que se denomina un culto, dentro obviamente de la religión judía, una sinagoga. La sinagoga era un templillo pequeño que se levantaban en medio de las ciudades, obviamente para darle cierta facilidad a los hombres de la época que no podían viajar hasta Jerusalén y congregarse obviamente en el gran templo. En estas sinagogas se daba disertación de la palabra de una manera muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Ahí, por ejemplo, la palabra no se la llevaba en pie, sino sentado, ¿sí? Y aún quien la hablaba lo hacía de esta manera, y el responsable de esto era, digamos, los hombres de renombre reconocidos por el pueblo como rabí o como maestros. La mujer no tenía participación dentro de las sinagogas. De ahí que usted poco o nada verá en una sinagoga, en los relatos de los evangelios, que una mujer esté participando de ellos. Por lo general, ellas recibían una instrucción muy aparte y fuera de las instalaciones. Jesús está en una sinagoga y un hombre, al parecer, sí, ha sido afectado por una enfermedad que le ha secado su mano. Cuando vamos a la Escritura en el versículo número, si ven conmigo el versículo primero, Jesús entraría en esa sinagoga y viendo, dice la Biblia, que estaba allí un hombre que tenía seca su mano, los religiosos le acechaban para ver si en ese día, que era día de reposo, prohibido de hacer cualquier actividad, le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, es decir, en la mitad de la reunión, como para
Digo yo, como para causar justamente qué cosa. ¿Qué crees tú que Jesús quería gestar en esa reunión? ¿Qué quería hacer? ¿Ah? Quería causar alboroto, quería causar, mi amado hermano, diríamos así, la discrepancia. Jesús mismo diciendo, ahora les voy a poner la fiesta al revés. ¿Sí? Entonces Jesús pone a este hombre, párate en la mitad. Yo me imagino que todos los religiosos que dirigían la sinagoga estaban listos, digo yo, con tenedor, cuchillo y cuchara en mano para decir, ahora nos lo comemos a Jesús. Ha llegado el momento de usar esto en su contra y matarlo, obviamente. Y Jesús, con este pequeño discurso, dará en esencia lo que es su ministerio. Y dirá, verso 4, y les dijo a todos los presentes, con el involucrado en medio, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Ahora Jesús mata los pájaros de un tiro con este pequeñísimo discurso, porque ahí están los dirigentes de la sinagoga para querer qué cosa en Jesús, querer matarlo. Y supuestamente por la acción que cometería, que se condene a sí mismo por haber violado el día de reposo. Pero Jesús utiliza aún lo que ellos ya tienen en su mente para revertirlo. Y dice, díganlo, ¿es permitido, es lícito en los días de reposo hacer el bien? La pregunta estaba de más, o la respuesta estaba más que sobreentendida. Por supuesto que sí. ¿Se puede hacer mal en el día de reposo? Por supuesto que no. ¿Se puede salvar la vida algún día? Pero claro, hacer el mal, no, matar, no. ¿Y ellos qué dicen que pasaba? Pero ellos callaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mirándolos alrededor, con enojo, hubo aquí un sentimiento encontrado, pero también entristecido al ver qué cosa. ¿Qué creo que estaba viendo? Al ver la dureza, el enceguecimiento de sus corazones, porque no conocían ni al Padre ni al Hijo. Dijo al hombre que había puesto en medio, como espectáculo lo puso, extiende tu mano. Y él, extendiendo la mano, le fue restaurada y sanó. Claro, como dio este pequeño discurso, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Eso fue como que la cereza al pastel para que el gente se levantara y lo matara. Le va a dar poco tiempo a agarrar a Jesús y lo condenarán a muerte, obviamente que sí. Mi amado, lo triste es que todo esto se hizo en su nombre. Sí. Ten cuidado, amada iglesia. Termino con esto. Ten cuidado de qué te motiva a hacer las cosas para Dios. Creo que aquí está la enseñanza. Ten cuidado con qué corazón se pretende hacer las cosas para Dios. Cuidado tu motivación, que está revestida de religiosidad, en esencia es maldad pura. Pero como está revestida, está empaquetada con Biblia, con versículos bíblicos, está empaquetada con ministerio, está empaquetada con tradición, se aparenta como que si es algo loable, es algo digno, es algo que hasta podríamos decir, podría recibir hasta aplausos y condecoraciones, pero en esencia, Dios que discierne pensamientos y corazones, sabe que tu motivación es hacer daño. Mi amado, no hay peor religiosidad que aquella que está revestida de maldad. Ahí es donde Jesús, como en muchas otras ocasiones, les podría decir a cualquiera de nosotros, los cristianos evangélicos, dicen algunos, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Sepulcros blanqueados. Por fuera con apariencia de piedad, pero por dentro, mi amado, somos cueva
de ladrones. Somos víboras con un veneno activo que lo único que hace es hacer daño. Tengamos cuidado, mi amado, de las cosas que hacemos en su nombre. Ten cuidado, mi querido hermano. No necesariamente lo que tú piensas que es digno, lo es. Cuidado, estás haciendo todo lo opuesto de lo que Dios quiere que tú hagas. O cuidado, dices todo lo opuesto de lo que Dios desearía escuchar de tus labios. No te engañes, mi querido hermano. Un árbol bueno da fruto bueno. Y no hay fruto malo en un árbol bueno. Pero sí hay fruto malo en un árbol que es malo. Cuando hablas con la gente, ¿cómo queda la gente tras ti? ¿Complacida? ¿Arrepentida? ¿Queda reconociendo a Jesús como su Salvador o te odia? Al ver que luego de hablar contigo, lo basuriaste, lo rebajaste y tú saliste con tu orgullo más inflado. Son indicios que te deberían de valer para saber si realmente lo que haces, lo haces en el nombre de tu Dios o en tu propio nombre. Jesús le dijo en su debido momento a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque yo no he venido a matar las almas, sino a salvarlas. Amén. Tu palabra, que es la palabra, o debería de ser la palabra de Dios, debe adornar tu vida, y no a la inversa. Mi amado hermano, espero que el Espíritu Santo haya hablado a la necesidad de tu corazón. Amén. La gloria y la honra sea para nuestra vida. Creo que hemos aprendido algo más, ¿verdad que sí? Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, sí, y oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente, Señor, por tanta misericordia y tanta bondad. Siempre será un privilegio poder ministrar esta palabra. Es tal cual como tú lo decías. Ella es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, esta palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. Mi religión